Inclina a mí tu oído, Señor, y escúchame. Salva, Señor, a tu siervo que confía en ti. Ten piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos en este día a participar de la Santa Eucaristía en el 21º domingo del tiempo ordinario. Dispongamos nuestros corazones para vivir con intensidad y alegría esta liturgia eucarística y encomendemos a nuestro Padre Dios nuestras peticiones personales y las del mundo entero. E iniciemos con alegría y gozo esta Santa Eucaristía, entonando el canto de entrada para recibir a nuestro celebrante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente la Santa Eucaristía, pidamos perdón a Dios de nuestras culpas y de nuestros pecados que a conciencia siempre vivimos cometiendo. Con humilde fe le decimos al Señor despacio: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grave culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que une los corazones de tus fieles en un mismo deseo, inspira a tu pueblo el amor a tus proyectos, a tus preceptos y la esperanza en tus promesas, para que en medio de las vicisitudes del mundo, nuestro corazón esté firme en la verdadera alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomemos el asiento y atentos veamos la palabra del Señor. Lectura del libro de Josué. En aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y renunció a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo: si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora quién quiere servir, a los dioses o a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuyo país ustedes habitan. En cuanto a mí, toca a mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios, nos protegió por todo el camino que recorrimos y en los pueblos por donde pasamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor cuidan al justo, y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Escuche el hombre al Señor justo, y lo libre de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles, y levanta las almas abatidas. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Muchas tribulaciones pasan el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Por los huesos del justo verá Dios, sin dejar que ninguno se le quiebre. Salva el Señor la vida de sus siervos, no morirán quienes en él esperan. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Por tanto, así como la Iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues Él quería presentársela a sí mismo
toda resplandeciente, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así, los maridos deben amar a sus esposas, como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Este es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de tu Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Escuchen bien. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír estas palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Y el Espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querrían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen el asiento. Hermanos, nosotros nos encontramos pues en esta forma un poco de sorpresiva para Jesús, de ver la forma de la gente proceder en ese tiempo. Y hoy tendríamos que escandalizarnos del procedimiento de la gente de este tiempo. No estamos ni tan lejos. Miremos que hay 2000 años de distancia, mas sin embargo, hoy las gentes estamos también en ese mismo punto de querer no aceptar lo que Dios dispone, sino lo que a nosotros nos parece. Y tenemos para eso pues esa oposición. Jesús ya lo sabía, que no todo el mundo iba a aceptar esto.
Pero es que, ¿qué pasó para los discípulos de él? ¿Qué pasa en la iglesia de hoy? También hace mucha falta que que a la gente se le haga reflexionar en lo que significa, lo que las palabras de Jesús. Mis palabras son que dan vida. El Espíritu es el que da vida. No es el cuerpo. El cuerpo, cuando ya no tiene alma, es un simple cadáver que se descompone y hay que sepultarlo. En cambio, el Espíritu es el que da vida. Si un niño al nacer no tiene alma, nace muerto. Así de fácil. Pero cuando tenemos el almita, el primer grito del niño al salir del vientre de su madre, se nota, se siente, ¿no? Entonces, que nosotros podamos así, de esta manera, ver que es el alma la que tiene vida en nosotros, la que nos da vida al cuerpo. Y por eso hay necesidad de alimentar el alma. Y por eso también hay necesidad de que todas las personas reflexionemos y hagamos una comparación de las cosas que el mundo hace y las que Dios quiere que los seres humanos hagamos. Cuando San Pablo en su segunda lectura nos habla de la armonía que debe haber entre marido y mujer, esposa y esposo, que es como la misma armonía que hay entre Dios y la iglesia. Comúnmente llamamos iglesia al edificio donde se da la misa, pero la iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia somos los bautizados, somos los que hablamos, oímos y escuchamos a Dios. Esa es la iglesia. Y por eso Él está entre nosotros. Ama a los que le seguimos entre luchas, pero vamos con Él. Y también, pues con lástima, ve que otros se alejan por creer en enseñanzas complicadas y extrañas y por creer en cosas materialistas, ¿no? Porque también la ciencia, la tecnología, todo esto nos quieren presentar como que justamente el hombre puede solucionarlo todo, inclusive hasta llevarlo a la eternidad. Pero no, el hombre tiene sus límites. La ciencia tiene sus límites. Todo termina en un momento dado. Pero el hombre, guiado por Dios, entonces sigue, cumple con la esperanza de una vida que es eterna. Y para eso, naturalmente, Él ofreció su cuerpo y su sangre como alimento espiritual, no físico, alimento espiritual. Se escandalizaron. También, y dijeron, mejor, manera de hablar no simpatiza, entonces mejor marchémonos. También hoy mucha gente se insiste en la necesidad de comulgar y prefieren no confesarse, no comulgar, por vivir una vida de acuerdo al demonio, ¿no? Una vida de injusticias, una vida de abusos, una vida de infidelidades, una vida de mal llevada, es decir, y por eso prefiere mejor alejarse de la fe, alejarse de la iglesia y no buscar confesarse y comulgar. ¿Qué es lo peor de nosotros? Que tenemos que morir mañana o pasado mañana. Hayamos cumplido la palabra de Dios o no la hayamos cumplido, pero nos toca morir. Nuestro cuerpo morirá. Nuestra vida presente en la tierra terminará. Cualquier momento y por cualquier circunstancia. Entonces, ahí viene el querer encontrar a Dios a última hora. Como quien dice, ya como último recurso. Pero ya es tarde, ya es tarde. Porque Dios no mira lo que el hombre hace en ese momento. Dios mira lo que el hombre ha hecho en el recorrido de su vida. Entre tropezones, alegrías, tristezas, angustias, entre dificultades, incomprensiones de una manera y de otra, pero va siempre. Dios es su meta. Entonces, así es lo que nosotros tenemos que firmes, ¿no? Nuestra misa no es una rutina,
Nuestra misa no es una cuestión simplemente porque sí, de costumbre. No, no, no. Nuestra misa es justamente el alimento del alma, la oración, la palabra de Dios y luego la Sagrada Comunión. Cuando nosotros, como entendemos lo que Dios dijo mismo en la Biblia, cuando el Jueves Santo, al ordenar a los apóstoles como sacerdotes, les dio el poder de convertir el agua y el vino en esa comunión y el pan en el cuerpo de Cristo. Entonces ahí está el alimento para nosotros. Ahora, que usted teológicamente no lo entiende o de otra manera lo entiende, pero está claro en el lenguaje español, está claro, esto es alimento y esto, pero no para el cuerpo, sino para el alma. O sea, lo que necesitamos nosotros hoy es hacer tener un conocimiento real. Yo soy un compuesto de un cuerpo físico y un alma espiritual. ¿Qué es lo que luchamos por salvar? El alma espiritual. Ya les he dicho un montón de veces, el cuerpo termina en tierra, termina en un sepulcro, pero el alma vuelve a Dios. O sea, si no fuese así, no habría razón de ser de rezar, no habría razón de ser de buscar a Dios, no habría razón de ser de buscar lo sobrenatural. Si no, pues si seríamos como los animales, ¿no? Comen, beben y duermen, pero a ellos no les preocupa de que tienen un alma para salvar, porque ellos no tienen alma. Tienen sus sentidos y sus formas de hacer su tipo de vida, pero ellos si truena o hace cosas, ellos no tienen miedo a morir por eso, ¿no? De pronto si tiembla la tierra, pues sí sentirán un poco de temor, pero es algo normal del animal. Pero nosotros no sentimos esto, tenemos el temor, porque muchas veces no estamos tan preparados como para que nuestra alma llegue al cielo. Por eso, Josué les hace una reunión al pueblo y les dice, bueno, yo, por lo que conozco de Dios, yo me quedo con él. Mi familia y yo nos quedamos con él. Si alguno de ustedes quiere servir a otros dioses, eso es cosa de ustedes. Ustedes ya han visto por muchas películas como es la del Éxodo. Allí pues se ve que el faraón tenía un muñeco ahí todo feo, que es como lo que nosotros llamaríamos un monigote de año nuevo. Esa cosa, y a eso le rezaban como un dios, pero eso no era Dios. Entonces, por lo tanto, pero es que hay gente que quiere tener un Dios, pero no quiere comportarse como Dios quiere que nos comportemos. Nos cuesta ser buenos, nos cuesta vencer el egoísmo, vencer el machismo, el feminismo, porque por eso justamente él hace la carta de San Pablo, es ame el hombre a la mujer al hombre, respétense, llévense con amor, con alegría, con entusiasmo, siendo conscientes que tienen los mismos derechos cada uno y que son un par de compañeros. El hombre llega el momento que inclusive abandona a su padre y a su madre que le dieron la vida y lo criaron y todo, lo abandona y ya se va con su mujer aparte. Y entonces, pero no es simplemente que se va con ella por un antojo, no, sino que ya siente la necesidad de sentirse amado por esa persona y amar a esa persona. Ahora, él dice a sí mismo, Cristo ama a la iglesia, es decir, al pueblo de Dios, y nosotros nos amamos entre los seres humanos. Amarnos no significa siempre darse besos y abrazos y apretones, no. Amar al prójimo significa servirle al que en un momento dado hay necesidad de hacerlo, se necesita orar unos por los otros y se necesita también tener compasión
de quien no está en las mismas circunstancias suyas. Ayudar, fortalecer, es propio de la obra de Dios a través de cada cual. Entonces ya veamos qué bonito el mensaje de Dios es: yo soy el pan de vida. O sea, entendamos por qué se comulga, pero por qué no la exigencia, que por qué no puedes comulgar si no eres bien casado, porque no estás viviendo como Dios manda, sino como a ti te da la gana. Y entonces eso es claro, pues. No estás haciendo la voluntad de Dios, sino la que a ti te da la gana. Entonces la unión libre le conviene a muchos, porque entonces, pues, bueno, el día que querramos, dejará por su lado y el otro por otro. En cambio, Jesucristo, al sacramento del matrimonio, les dice: les declaro marido y mujer para siempre. Y lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe. Entonces, de manera que en ese sentido, muchos no quieren ese compromiso. Muchos quieren una compañera, pero no quieren un compromiso para responder por ella. Y aquí la palabra de Dios insiste, ¿no? Es así como el hombre ama, respalda, cuida a su mujer, así la mujer también haga lo mismo con su esposo, como Cristo ama y quiere a la iglesia, y la iglesia pues también escuchamos su palabra y la ponemos en práctica. En eso consiste pues este amor, para que así veamos, pero es que así como el cuerpo, veremos como 3 domingos que Dios viene insistiéndonos en esto, ¿no? Este alimento indispensable para el alma, para el cristiano, es indispensable. Entonces, viendo esa necesidad, él lo insiste todavía en decir, ¿no? Mi carne es verdadera comida, o sea, es fuerza espiritual. Mi carne es verdadera alimento y mi sangre es para que se alimenten, se fortalezcan. Mire, es una forma muy simple. Para un constructor de edificios y otras cosas, necesita hombres que tengan fuerza para subir material, subir bloques, subir cemento, etc. Y eso tiene que estar bien alimentados, pero físicamente. Ahora, para ganar y construir ese reino de los cielos en nosotros, entonces tenemos que estar bien alimentados espiritualmente. ¿Y cuál es la fuerza que tiene que hacer aquí? Vencer el egoísmo, vencer la mentira, vencer los celos absurdos, vencer una serie de cosas que nosotros, eso no se hace con la fuerza del cuerpo, sino con la fuerza del alma. El perdonar las faltas de los demás, disculpar a la humanidad, eso se requiere una fuerza espiritual, no física. Y por eso es que mejor prefieren que el odio se los esté con ustedes, y la soberbia y la pretensión, pero eso aleja de Dios. Rezamos, pero no pasamos de ahí. Bueno, entonces lo que Dios insiste en esto es: alimenta tu alma con el cuerpo y la sangre del Señor, o sea, con la comunión en la Santa Misa. Pero te exige estar bautizado, te exige haber hecho la primera comunión, te exige estar bien casado, te exige estar en gracia de Dios. Pero muchos preferimos estar más bien como en el camino del demonio, los placeres, las injusticias, las mañoserías y el montón de cosas malas que me permiten vivir un mundo a todo dar. Pero al final perderás la vida eterna. Entonces Dios no quiere que nadie procure hacer el bien porque tiene miedo de condenarse. No debemos tener miedo, debemos tener una forma inteligente de proceder que le agrada a Dios y a su prójimo, con el cual hace el bien, se hace bien a sí mismo, se hace bien a la humanidad, se hace bien a la obediencia al Señor. De manera que es claro esto. Pues tenemos nuestra Eucaristía. Medítenlo muy bien, paso por paso.
Una cosa es, a veces personas dicen, ¿por qué no me cambia? Dios a mí no me escucha. ¿Por qué es que? Porque tú no le abres las puertas completamente a Dios. Tú abres las puertas donde te conviene, pero tú no quieres estar con las obligaciones que Dios quiere. Bueno, el matrimonio yo no me caso. No. Entonces, prefiero perder a Dios, prefiero perder la salvación y quedarme en una libre unión. Bueno, pero después de muerto, o a la hora de morir, quiere salvarse, pero ya puede ser tarde. Cuidemos esto. Dios habla para que cuidemos el camino a la vida eterna, entre tropezones y caídas y situaciones, pero vamos rumbo hacia una meta eterna. Bueno, quien se conforma con este mundo llegará a ver la misma cosa, llegará a viejo, arruinado, enfermo, tal vez con mucho dinero, pero ni puede gastarlo. Y tal vez con muchas comodidades, pero no puede ya disfrutarlas. Su vida se está terminando. Entonces, bien, luego, el querer de Dios es que nadie se pierda. Y Él no lo impone como una ley, no nos deja que luchemos, pues que nosotros la llevemos, porque una carga que tenemos que llevar, pues llevarla con amor. No, llevarla con amor. En las parejas se escucha esa palabra. Si no fuera por estos hijos, yo me botara este desgraciado. Si no fuera por estos niños, pues bueno, justamente esa es la razón de ser de que existan los dos. Es la razón de ser que se soporten, se ayuden y se complementen. Bueno, Dios habla claro. Si nosotros no le hacemos caso porque no les da la gana, porque no nos da la gana. Hagamos esto y no pongamos más problemas. De pie. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creéis en Jesucristo, Hijo único de Dios, que nació de la Virgen María, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creéis en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. Digamos juntos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Cristo Jesús nuestro Señor. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Ahora todos juntos pidamos a Dios nuestro Señor que nos ayude a comprender su palabra bien. Comprendiéndola bien es fácil llevarla a cabo. Y que nos ayude a amarnos, protegernos, ayudarnos mutuamente. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Pidamos también al Señor que a todos los seres humanos nos ilumine, nos revele cada vez más clara su palabra, y que veamos que los soberbios y los que no quieren seguir el camino de Dios, cuánto daño hacen a los demás, pero que ustedes estén siempre firmes en el camino de la fe y el amor. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Todo esto te pedimos, Padre Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos el asiento, cantamos. Frutos son de tu bondad.
Oremos, hermanos, todos juntos, para que este sacrificio vivo y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por el único sacrificio de Cristo, tu unigénito, que has adquirido, Señor, un pueblo de hijos, concédenos propicio los dones de la unidad y de la paz en tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos nuestro corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que, trasladados de la tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas, cantando el himno de tu gloria. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por el mundo entero, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Luis Gerardo, sus obispos auxiliares y todos los que en ella cuidamos de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que durmieron con la esperanza de la resurrección y han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, Santa Marianita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe y de confianza en la misericordia divina, en la salvación, oremos como Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos del egoísmo, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy. No mire nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente el saludo de la paz. Paz sea. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el alimento del cual Cristo nos habla en su palabra. Dichosos nosotros que estamos invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de tu Señor Jesucristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Amén. Tomen asiento y cantamos. ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida? ¿A dónde iremos si no es a ti? Gracias, Señor, por tus palabras
nosotros a su plenitud la obra salvadora de tu misericordia. Concédenos a perfección tan alta, a mantenernos en ella de tal forma que en todo sepamos agradecer por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea bendito y alabado. Santísima Virgen María. Bendice nuestros hogares. Hermanos, para todos ustedes que comparten la Eucaristía con nosotros, un fraternal abrazo y que Dios los bendiga y les dé una linda santa semana. Recuerden bien, una cosa es alimentar el cuerpo con los frutos de la tierra y otra cosa es alimentar el alma con el cuerpo y la sangre de Cristo. Que Dios les bendiga mucho y estemos siempre unidos en la oración. Recen por mí todos. En el cielo está mi madre, que al Padre fue consagrada, y como era tan humilde, por eso fue coronada. Aunque algunos la desprecien, yo le canto con el alma, y aunque a algunos les moleste, María fue coronada. Y aunque a algunos les moleste, María fue coronada. Fue coronada María, María fue coronada por los ángeles del cielo. María fue coronada, fue coronada María, María fue coronada por los ángeles del cielo. María fue coronada. En el capítulo 12 del libro del Apocalipsis se encuentra una mujer por los ángeles rodeada, envuelta por el sol, en la luna está parada, coronada su cabeza y es María la humilde esclava, coronada su cabeza y es María la humilde esclava, fue